nosotros y iniciamos esta charla. Gracias. Bueno. Pues, pues muchas gracias a ustedes. Este es un tema que me piden mucho en los cursos de posgrado. Me voy a tratar de ir rápido para pues, platicarles lo que tengo preparado. Y al final esperemos tener algún tipo para preguntas. A ver, no avances. Ahí está. El contenido de mi plática, voy a hacer la conexión entre redes y sistemas, que es lo que yo he trabajado hacia acá. Voy a hablar de ecosistemas, que es el tema que yo he trabajado toda mi vida académica. Voy a hablar del problema ontológico asociado a qué es la realidad ecosistémica. Voy a hacer énfasis en ver la diferencia entre un sistema físico, un ecosistema y un socioecosistema, ¿sí? Las implicaciones prácticas de entender esa diferencia. Y al final voy a hablar un poco de redes académicas, porque los académicos también los organizamos en forma de redes, ¿sí? Al final algunas consideraciones finales, ¿sí? Quizás la charla está un poco más cargada hacia el tema de los sistemas, ecosistemas, socioecosistemas, que es un tema que he estado trabajando en los últimos años, ¿sí? Bueno, la mejor manera de entender las redes es entenderlas como sistemas, ¿sí? Un sistema es un conjunto de componentes. Esos componentes pueden estar en diferentes estados, formas, colores, etcétera, ¿sí? Nada más que el estado particular en el que se encuentra en un momento dado es producto de la interacción con los otros componentes del sistema, ¿sí? Si cambia uno de los componentes, pues tiene efecto también en los otros componentes, ¿sí? Y finalmente, pues estos estados van cambiando continuamente dependiendo del contexto particular en que se están dando las interacciones, ¿no? Y finalmente está el asunto, bueno, si en un sistema cambiamos una parte del sistema, lo transformamos, una selva la convertimos en un pastizal, pues eso va a tener impactos en el sistema alrededor, etcétera. Por supuesto, la naturaleza de los componentes es muy importante, ¿sí? Pueden ser muy variados, pueden ser componentes de corte físico completamente, de corte biofísico, como son los organismos, o de corte humano biofísico, como somos los que estamos aquí presentes, ¿no? Bueno, cada disciplina se ha dedicado a tratar de analizar uno de estos componentes. Los de partículas trabajan con 16 partículas, ¿sí? Los químicos la tienen un poquito más complicada, son 118 elementos, pero pues ha tocado analizar y entender las propiedades de los diferentes compuestos y con eso pues tratan de entender esa realidad, ¿sí? Los biólogos la tenemos más complicada, se calcula que hay alrededor de unos 8 o 9 millones de especies, de las cuales no conocemos más de 2 millones, y el 99% de lo que sabemos es cómo se llaman. Entonces imagínense, tratar de entender la realidad biológica en donde sabemos muy poco. Para la gente que trabaja con los sistemas sociales, los antropólogos, etcétera, pues la cosa está todavía más complicada. Hay más de 250 especies de primates, digamos, son las especies más cercanas al ser humano, y hay cerca de 8,000 millones de habitantes, y cada uno es un mundo, que un día piensa una cosa, otro día piensa otra cosa, etcétera. Los componentes de la realidad en las redes están interactuando todo el tiempo, ¿sí? Hay una acción, hay una reacción, digámoslo así. Si la causa es más fuerte, ¿sí? Pues la reacción es diferente. Sí puede haber interacciones no solamente de uno con uno, sino 2 con 2, 3 con 3, ¿sí? Y el resultado pues, es un resultado conjunto, digamos, ¿no? Pero la realidad es que todos estos componentes están interactuando, millones de componentes con millones de fuerzas al mismo tiempo. Los físicos los han identificado como campos de fuerza, digamos, para tratar de entender la dinámica, ¿sí? Los ecólogos, pues también estamos entendiendo que pues, todos los organismos están interactuando unos con otros, etcétera. Entonces realmente se forma una especie, estas redes de interacción son campos de fuerza ecosistémica, digámoslo así. Y en el caso de las sociedades, por ejemplo, es una red de países que están intercambiando productos, y esta gráfica lo que nos dice es países que exportan agua, que importan agua a través de esos productos, digamos. Eso es una red, es una cosa muy, muy compleja, ¿sí? Bueno, los ecosistemas, la teoría de sistemas, digamos, como la incorporación, digamos, la teoría de sistemas en la ecología
se dio relativamente reciente, en los 60s, digámoslo así, ¿no? Y a partir de ahí se ha visto cómo a lo largo de los años se han ido incorporando proyectos de investigación a escalas mundiales, globales, para tratar de entender esta realidad, digamos, ecosistémica a escala planetaria, etcétera, ¿no? Hace 10 años me pidieron que diera una plática, bueno, ¿hacia dónde ves más o menos que va esto? Porque es una ciencia cada vez más compleja, ecosistémica, grupal, global, de largo plazo, urgente, etcétera, ¿sí? Y yo lo que les decía, no, seguramente vamos hacia la transdisciplina, que es algo que les voy a platicar ahorita, ¿sí? A lo largo de mi vida académica, yo cumplo 40 años en la UNAM este año, y he hecho varios sabáticos, digamos, y a lo largo de mis sabáticos pues, he ido tocando estos diferentes temas, ¿no? Pero hubo un parteaguas, digamos, en esta tendencia, que es el Millennium Ecosystem Assessment en inglés, que es la evaluación de los servicios ambientales, de los servicios ecosistémicos a la sociedad, ¿sí? Y que cuando se hizo un análisis fue un proyecto muy importante, hubo avances muy significativos en el entendimiento del papel que juega la biodiversidad y los ecosistemas para mantener el sistema de soporte de vida del planeta. Sin embargo, los participantes se sorprendieron al descubrir la severidad de la fragmentación del conocimiento. Sí, fue un poco frustrante ver que después de 60 años de estar lidiando con el ambiente, pues no hemos avanzado mucho en ese sentido, ¿sí? Y inclusive los grupos interdisciplinarios que trabajan con otros, les cuesta mucho trabajo cruzar la línea de sus disciplinas, ¿sí? El Millennium intentó hacerlo, le costó mucho trabajo, y los siguientes proyectos internacionales pues, trataron de sanear ese problema. Yo trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, ¿sí? Y si yo le pregunto a mis colegas, para ti, ¿qué es un ecosistema? Yo encuentro diferentes respuestas, ¿no? La gran mayoría, que somos biólogos, pues es un tipo de vegetación, ¿sí? Otros dicen, bueno, sobre todo los que trabajamos más con el enfoque de sistemas, pues es un nivel de organización entre las comunidades y los biomas, el ecosistema. Pero los que vienen del área de ciencia social, la economía, etcétera, en realidad hablan de la cuenca hidrográfica, de la ciudad, de la parcela, etcétera. Entonces uno diría, bueno, ok, hay diferentes perspectivas del ecosistema. Pues sí, pero cuando nos ponemos a preguntar, a ver, un ecosistema es lo mismo que una comunidad, es lo mismo que un paisaje, el ambiente es un ecosistema, tiene límites, etcétera, y una simple respuesta sí, no, pues no hay consenso, ¿sí? En algunas cosas hay consensos, los ecosistemas evolucionan. Bueno, hace 40 años cuando yo entré a la UNAM, decir eso era un anatema, decir que los ecosistemas evolucionaban, pues, ¿sí? Un grano de arena es un ecosistema, bueno, pues está en la luna, ¿no? Pero un grano de arena aquí sí es un ecosistema. Los sistemas son teleológicos. Bueno, aquí hay un problema ontológico. ¿Qué quiere decir eso? Tratamos de entender esa realidad que tenemos ahí enfrente y a la hora de nombrarle ecosistema, pues tenemos una diversidad enorme de qué es exactamente. Esta última de que si el ecosistema si el ser humano, cada uno de nosotros es un ecosistema, ¿sí? Bueno, Lynn Margulis, que es una investigadora que trabajaba con microbios, nos sorprendió cuando empezó a decirnos, bueno, en una persona sana hay más de 500 especies de bacterias en su cuerpo lidiando con, simplemente en la piel 200, etcétera, ¿no? Y se burlaba un poco, no se burlaba, pero le daba risa estas visiones de los seres humanos en sus máquinas viajando a otros lados completamente asépticos, ¿no? No hay ahí, no hay ni una florecita, no hay un ratoncito corriendo por ahí, etcétera, ¿no? Pero no es una idea vaga, no es algo que está en el imaginario, sino que está embebido hoy en día, ¿sí? Tenemos gente con muchos recursos que está pensando ir a colonizar Marte. Esta es una fotografía muy reciente de Marte, ¿sí? Es una fotografía real, digamos, no es la Tierra que parece Marte, eso es Marte, ¿sí? Y esta es la atmósfera de Marte. El 95% de la atmósfera de Marte es CO2, el 95%. Estamos preocupadísimos de pasar de 0.03% de CO2 en esta atmósfera a 0.06%, y Marte está en 95%. O sea, esa idea de que si aquí ya no la hacemos, aquí nos vamos a otro lado, no tiene ningún sustento, ¿sí? O sea, no digo que no sea importante viajar a otros planetas y cosas de estilo, pero no es una solución para nuestros problemas ambientales. La diferencia entre un sistema, un ecosistema y un socioecosistema no es un asunto de nivel o escala, como les puse hace rato, es el nivel entre las comunidades y los biomas, digamos así. Es un asunto de ámbito,
¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la naturaleza está estructurada, no son componentes así aleatoriamente interactuando todos contra todos, etcétera. Están organizados jerárquicamente en sistemas a través de límites, en sucesión de límites, digamos. Esos límites, esas fronteras no son impermeables, dejan pasar señales, dejan pasar materiales, y es a través de esta liberación y de filtrado, de paso de señales, etcétera, que se dan estas interacciones, ¿no? Una de las fronteras más sencillas que podemos pensar es una burbuja de jabón, ¿sí? Compuesta por 2 capas de fosfolípidos, ¿sí? Y claro, bueno, pues las membranas celulares surgieron de una capa de fosfolípidos, una bicapa de fosfolípidos, pero bueno, a lo largo del proceso evolutivo se han complejizado de una manera impresionante, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos organismos interactuando, etcétera, pues podemos ver pares de organismos que vemos que están interactuando al mismo nivel, ¿sí? Porque solamente hay una frontera de por medio, ¿se fijan? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estas 2 células? ¿Sí? Mientras que acá están interactuando solamente con una frontera, una membrana, ¿sí? Cualquier cosa que libere esta célula, este organismo al ambiente, pues tiene que cruzar una frontera, otra, y hasta en ese momento ya el organismo de la misma especie tiene una interacción en ese sentido. Entonces, fíjense, una cosa es el nivel, que está definido por las fronteras, pero otra cosa es la escala. Si nosotros queremos hacer un estudio a nivel de país, sí, pero los países tienen escalas completamente diferentes, ¿sí? Rusia tiene alrededor de 20 millones de kilómetros cuadrados, México tiene el 10% de eso, ¿sí? Y como pueden ver, un estudio de país, a nivel de país, se tiene que hacer diferentes escalas, porque simplemente los países. Entonces, estamos hablando de un mismo nivel, diferentes escalas, ¿sí? Entonces, la diferencia, como decimos, entre un sistema físico, un ecosistema y un socioecosistema no es un asunto de nivel o de escala, sino de ámbito. En el mundo físico, los sistemas físicos, como en el 99% del universo que conocemos, cómo lo conocemos y cómo lo entendemos, es un mundo físico en donde hay todos estos niveles, ¿sí? Y todas estas escalas de interacción, de tiempo, espacio, etcétera, ¿sí? Cuando surge la vida, como pasó en este planeta hace 3.500 millones de años, ¿sí? Pues también se dan interacciones a todas estas escalas y a todos estos niveles, ¿sí? Pero fíjense cómo el ecosistema no es un nivel o una escala, sino es el ámbito biofísico, es la integración del mundo biológico con el mundo físico, ¿no? Y entonces, ¿qué son los socioecosistemas? Bueno, los socioecosistemas, la incorporación, es la aparición, digamos, del ser humano en un ambiente ecosistémico, ¿sí? Y entonces es un ámbito humano biofísico. Por eso el título de mi plática, ¿sí? Nosotros somos una red, un enredo, digamos, humano biofísico, la que me gusta llamarle el ecosistema. Un jardín, un terreno de cultivo, una ciudad, todos son socioecosistemas, digamos, no hace una reserva. Y claro, los ladrillos, digamos, que van construyendo estos sistemas cada vez más complejos, pues en el caso de los sistemas físicos son átomos, en el caso de los sistemas son especies, pero en el caso de los seres humanos son lo que se llaman las representaciones sociales. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿cómo surge ese problema ontológico? Ese problema de cómo entendemos esa realidad que tenemos enfrente. Bueno, pues esto no es una cosa reciente, llevamos por lo menos un par de siglos divididos los científicos entre los realistas, materialistas, digamos, que pensamos que todos los objetos comunes percibidos por los sentidos tienen una existencia independiente del propio ser percibido, ¿sí? Independientemente si nosotros lo estudiamos o no estudiamos, eso existe, ¿sí? El objeto de conocimiento es independiente del sujeto de conocimiento. Pero están los constructivistas, que yo también soy un constructivista, ¿sí? La realidad la construimos en base a nuestras percepciones y datos empíricos, ¿sí? Nunca se podrá llegar a conocer la realidad tal como es, pues siempre, al conocer algo, ordenamos los datos obtenidos en un marco teórico mental, ¿sí? Se fijan, son 2 visiones de la realidad, ¿sí? Con la que hemos peleado durante siglos, cuando en realidad estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de una realidad que cada grupo la ve con sus lentes diferentes, etcétera, ¿sí? Pero como no nos comunicamos, como no hacemos interdisciplina, pues cada quien lo va. Y si está comportándose de la misma manera, pues no vemos la diferencia. El problema es cuando la cosa empieza a cambiar,
cuando empieza a girar, cuando aparece el cambio climático y empezamos a ver, oye, a ver qué está pasando, etcétera, ¿no? Entonces, pues nos encanta pensar en los animales y darles conciencia y darles lenguaje simbólico y pensar como si fueran humanos, etcétera. A veces nos tomamos muy en serio, ¿sí? Y tratamos a los animales como si fueran seres humanos, lo cual, bueno, pues puede parecernos simpático. Lo que ya no nos parece nada simpático es tratar a los seres humanos, educarlos y tratarlos como si fueran animales o como si fueran cosas, ¿sí? Porque una cosa es el ser ficción, otra cosa es ser animal y otra cosa es ser humano, ¿sí? Bueno, cuando uno se mete a tratar de entender eso, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué hay estas diferencias? ¿Sí? ¿Cuáles son los valores detrás del mundo de los animales, del mundo de los seres humanos, del mundo de la ficción, etcétera? ¿Por qué los físicos hablan de valores de gravedad, digamos? Los ecólogos hablamos de valor de adecuación, como la capacidad que tiene un organismo de dejar una progenie, etcétera. Y los economistas hablan de valor económico, ¿sí? De las monedas, de intercambio, etcétera. ¿Por qué le llaman valor a las tres cosas? Estamos hablando de lo mismo, son cosas diferentes. ¿Hay manera de encontrar un hilo conductor en estas tres cosas? Bueno, cuando uno se mete a tratar de entender qué es eso de los valores, una referencia obligada es esta de Frondizi, ¿sí? Una de las primeras cosas que uno se encuentra, dice, uno de los descubrimientos más importantes de la filosofía reciente consiste en lo fundamental, en distinguir el ser del valer. Y uno dice, ¿cómo que? Una cosa reciente, digamos, ¿no? Desde Platón se estudiaba la belleza, la justicia, etcétera, pero aisladamente, ¿sí? El valer, el ser se medían ambos con la misma vara. Surge la axiología como una disciplina que trata de entender los valores, ¿sí? Y bueno, mientras que la gente decía, bueno, todo es axiología, y otros decían, no, esto ya se sabía desde hace mucho. En realidad lo que dice Frondizi es que hay tres posiciones en la gente que estudia los valores. La gente que los ve como bienes, la gente que lo ve como esencia, la gente como vivencias, ¿sí? Y él dice, hay una confusión entre el sostén con lo sostenido, hay una confusión entre la realidad y la idealidad, y los valores se reducen a maneras de vivencias, y ese es un problema. Los valores no son bienes, no son esencias, no son vivencias, los valores valen, ¿sí? Y luego termina con una frase así que dice, se había dejado fuera por ignorarla una región completa de la realidad. Y uno dice, ¿cómo que se dejó fuera una región completa de la… ¿Qué es eso de las regiones de la realidad? ¿Sí? Bueno, García Morente, ¿sí? En un libro de introducción a la filosofía, agarra y dice, miren, les voy a dar un ejemplo muy sencillo, hay los objetos reales, la realidad, toda esta realidad en la que vivimos está hecha de cuatro cosas que tenemos que entenderlas juntas, porque están todas interrelacionadas. ¿Sí? Generalmente pensamos en la realidad con las cosas, con los objetos con los que interactuamos, etcétera. Los entes temporales, causales, una roca, cada uno de ustedes, esta silla, etcétera, ¿sí? Pero luego están los objetos ideales, ¿qué es lo que pensamos sobre estas cosas? Los seres atemporales, sin causa, la esencia de las cosas, el ser árbol, el ser humano, ¿sí? Esos son los objetos ideales. Luego están los valores, como los define Frondizi. Los valores no son, sino valen, son la no indiferencia en una interacción entre entes. Cada vez que dos objetos reales están interactuando, lo que resulta es producto de los valores que hay de por medio, ¿sí? Y finalmente está la existencia, ¿no? El yo en mi circunstancia, el contexto del que hablábamos hace rato, etc. Entonces, un ejemplo un poco burdo, pero me parece que puede ser muy útil, cómo cambian los valores en las relaciones de pareja. Si tenemos a dos personas, dos objetos reales, Juan y Sofía, son dos personas físicas que están ahí, las vemos, etcétera, pero su idealidad puede ser muy diferente, pueden ser amigos, socios, novios, etcétera, y dependiendo de esa idealidad están los valores que hacen la diferencia a la hora de interactuar, ¿sí? En el caso de ser novios, bueno, pues la belleza, la fidelidad, el compromiso, todo eso entra en juego a la hora de la interacción. Pero claro, no es lo mismo estar en la prepa que estar en la universidad, ¿sí? O en 1500, en 2018, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si Juan y Sofía son, en realidad lo que son socios? ¿Se fijan cómo cambian los valores? ¿Sí? Hay muchos valores de por medio, pero realmente en un par de socios, pues realmente el compromiso y la confianza se vuelven más importantes que otros valores, etcétera, ¿no? Y no es lo mismo tener una socia en 1500, cuando las mujeres no les permitían trabajar por sí solas, etcétera, al 2019, el 2025, etcétera, ¿sí? Entonces, conforme cambia esa idealidad,
¿sí? Cambian los valores que entran en juego y las circunstancias definen, etc. Entonces es muy importante entender esto porque ya poniendo en un contexto más claro como el que yo trabajo de cuencas hidrográficas, el agua, etcétera, pues vemos esa realidad que tenemos ahí enfrente, que es una represa, digamos, con agua, con vegetación, con una cuenca hidrográfica, etcétera. Pues sí, pero no es lo mismo si eso que vemos enfrente es una presa hidroeléctrica, es una reserva ecológica, es una reserva de agua potable, etcétera. Si es una reserva ecológica, pues nos vamos a preocupar mucho por el tipo de organismos que están viviendo ahí, ¿sí? Pero si es una reserva de agua potable, pues en realidad lo que nos importa más es si el agua limpia o está contaminada, ¿sí? O si es una presa hidroeléctrica, pues el nivel de la presa es realmente lo que nos interesa. ¿Se fijan cómo cambia el valor dependiendo? Y claro, y el contexto, porque nada me sirve que la presa esté muy alta en verano cuando está lloviendo, ¿sí? A que la presa esté muy alta en mayo, en junio, cuando estamos en el momento de más sequía, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo el tipo de valor depende de la naturaleza del componente, ¿sí? Si es una presa, pues el tipo de valor cambia. Pero los valores residen en los objetos reales, ¿sí? No es nada más que las presas estén altas. Lo importante es que esta presa esté alta, porque es de donde yo saco el agua. ¿Se dan cuenta? Y el valor que realmente me interesa es el valor de este momento. Entonces, la magnitud del valor se refiere por el contexto en el momento de la interacción. ¿Se fijan? Las cuatro cosas están interactuando y no verlas de manera conjunta nos mete en una bola de problemas, ¿sí? Seguramente ustedes han oído esta pregunta filosófica: si un árbol cae en medio del bosque y no hay nadie que escuche su caída, ¿sí? ¿Existe el sonido? Bueno, los constructivistas dirían que no. El sonido es una construcción, ¿sí? de un organismo que tiene una capacidad de escuchar ese sonido y crearlo y darle un sentido en su mente, ¿no? Pero los materialistas dicen, bueno, a lo mejor el sonido no existe, ¿sí? Pero sí existe una realidad, que es un árbol cayendo, comprimiendo el árbol, comprimiendo el aire y generando una onda expansiva, que es lo que el organismo escucha, ¿sí? Y interpreta como sonido, ¿de acuerdo? Entonces no es que no existe, sí, a lo mejor el sonido como tal no existe, pero la vibración sí existe. Entonces hay un mundo físico aquí en la Tierra, en la Luna, en Marte, en otros lados, ¿sí? Pero hay un mundo biofísico, hay un mundo biológico que se monta en ese mundo físico y se crean todas estas sensaciones de valor, de calor, de vértigo, de proteínas, etc. Los seres vivos, además de reproducirse y además de moverse y tener información genética, etcétera, tienen sensores que detectan ese mundo físico, ¿sí? Y los seres humanos no solamente somos organismos vivos y tenemos esos sensores, sino además tenemos una capacidad de conciencia, tenemos un lenguaje simbólico, hacemos esto que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Y le damos sentido al sonido, le damos sentido a la sensación de calor, etcétera, y creamos todo esto. ¿Qué pasa si desaparece el mundo biofísico? Si desaparecen los ecosistemas, pues desaparecen los socioecosistemas, desaparece el ser humano, ¿sí? ¿Qué pasa si desaparece el ser humano? Pues a los ecosistemas les va mejor, ¿sí me explico? Entonces, por un lado, los materialistas tienen razón, es el mundo físico el que hace posible y mantiene al mundo biofísico, y es el mundo biofísico el que mantiene y hace posible el mundo humano biofísico. Pero los constructivistas y los idealistas también tienen razón, porque es el mundo biológico que siente al mundo físico y es el mundo humano consciente que le da un sentido al mundo biofísico. ¿Se dan cuenta? Son las dos cosas, necesitamos las dos cosas. ¿Sí? Y una manera de entender las implicaciones importantes que tiene esto es entender este asunto de la causalidad, más allá de una relación de átomos interactuando una con otra. ¿Sí? En este libro muy interesante, reciente, que habla de la inferencia causal, habla del asunto de los contrafácticos. ¿Qué hubiese pasado si tal cosa? ¿Sí? No necesitamos hacer experimentos para pensar lo que puede pasar. Los contrafactores los hacen los niños desde 3, 4 años, ya empiezan a hacer contrafactuales. A los robots les cuesta muchísimo trabajo hacer contrafactuales, ¿sí? La inteligencia artificial, una de las grandes limitaciones que tiene es justamente esta cosa de ser contrafactuales, ¿sí? El lenguaje forma parte de nuestros pensamientos, no podemos responder una pregunta que no puede hacerse y no puede hacerse una pregunta para la cual no se tiene palabra. Y entonces este investigador inventa esta instrucción de cómputo que es interesante. Hace 3 décadas no existía el do que se llama, ¿no? ¿Cuál es
¿qué pasaría si desaparece tal cosa? Entonces vamos a hacer un ejercicio así muy rápido. El paradigma dominante es que hay un sistema ecológico, hay un sistema social, se juntan y forman el sistema socioecológico acoplado. Entonces, échense un clavado en la literatura y eso es lo que hay, ¿sí? Lo que hay que hacer es ajustarlo un poco, ¿sí? Porque en realidad lo que hay es un sistema físico del cual surge la vida, surge el ecosistema y del cual surge el socioecosistema, ¿sí? ¿Qué pasa si desaparece el ecosistema? Bueno, pues si desaparece el ecosistema queda un sistema físico. En cambio, en el paradigma dominante, ¿qué pasa si desaparece el sistema ecológico? Bueno, pues queda el sistema social. Y esa idea de que queda el sistema social nos genera la falsa sensación, la falsa creencia de que, bueno, nos vamos a otro lado, la tecnología lo va a resolver, etcétera, ¿sí? Y bueno, nada más falta asomarse un poco afuera de la Tierra y ver, ¿no? Esta es la hora en que no hemos conocido ningún lugar en el universo, seguramente pues, es muy probable que haya, pero hoy por hoy, sobre todo los planetas cercanos, etcétera, son sistemas físicos, no son sistemas sociales que alguna vez tuvieron vida y quién sé qué, etcétera, son sistemas físicos, ¿sí? En cambio, sí hemos visto qué ha pasado cuando el ser humano de repente desaparece de escena, como cuando pasó en Chernobyl, ¿sí? 50 años después regresan los biólogos y se encuentran con que hay una bola de especies, ¿sí? Con sus problemas, no es un paraíso, digamos, pero de repente empiezan a aparecer cosas que inclusive se pensó que estaban extintas en aquel entonces, ¿sí? Entonces, la vida sin el ser humano no tiene problema. Tiene problema de que alguien haga conciencia, que le dé sentido a esa vida. Pero la vida como tal no necesita al ser humano. Pero el ser humano sí necesita a la vida y necesita a sus ecosistemas. Entonces, como dice Sear, que es un lingüista, dice, es que una cosa es la construcción de la realidad social y otra cosa es la construcción social de la realidad. Parece como un trabalenguas. Sí, pero la construcción de la realidad social es un poco el pensamiento materialista, realista, en donde la realidad social, a diferencia de la realidad física o biofísica, se construye mediante nuestros actos humano-biofísicos. Sí, pero los idealistas dicen, sí, pero nosotros constituimos la realidad de nuestra mente y la hacemos de manera colectiva, ¿sí? Y ese es el pleito, digamos, durante siglos. La realidad en sí, lo que vivimos, la realidad epistémica, la que pensamos. ¿Y no será que son las dos cosas? ¿Sí? Entonces, fíjense, la gente que trabaja con economía y con los empresarios lo tienen clarísimo. ¿Sí? Dice, miren, hay un mundo real que está ahí, ¿sí? Hay flujos de retroalimentación, reglas de acción, etcétera, ¿sí? Y hay un mundo que nosotros queremos acceder y creemos que es un mundo donde hay un mercado, etcétera, ¿no? Pero ese mundo mental, generamos nosotros estrategias de decisión para nuestros productos, etcétera, pero esas decisiones tienen impacto en las reglas de acción y de acción. Entonces, la evolución consciente del ser humano depende fuertemente de la manera como vemos y entendemos el mundo. Pues eso guía y determina el tipo de soluciones que diseñamos para esto. Entonces, por eso sí es importante darle vueltas a este asunto ontológico, ¿sí? Entonces, una cosa es lo que está allá afuera, lo que es, lo que fue, lo que será, lo existente, y otra cosa es lo que creo que es, lo que creo que fue, que es lo epistémico, digamos, ¿no? Y ahí, fíjense cómo hay una conjunción, que le llamamos de muchas maneras, ¿sí? Vamos a llamarle lo cierto, ¿sí? Entonces, no es lo mismo lo desconocido que lo erróneo, ¿sí? Y entonces está el mundo real y está el mundo mental. Ahora, si las decisiones se basan en percepciones, que es esfera del mundo mental, ¿sí? Que es lo que dicen a mí mis amigos, los geólogos, oye, Manuel, la gente hace lo que cree que debe hacer. Bueno, sí, pero les resulta o no, dependiendo si se alinea o no con ese mundo real, ¿sí? Entonces, ¿dónde queda la esfera de lo ético en el sentido, no de lo moral, sino lo ético en el sentido de lo que hago, ¿sí? De mi comportamiento? Lo cierto no necesariamente es correcto, ignorar no es lo mismo que desconocer, y lo que hacemos no siempre es honesto, ¿sí? Entonces, ¿qué falta? Pues aquí falta como otra esfera ontológica, que es lo práctico, ¿sí? Lo que se hace, lo que se intenta, etcétera, ¿no? Y fíjense que cuando metemos esta otra esfera, aparece lo honesto y aparece lo correcto, con todas sus variaciones, etcétera. Entonces, fíjense, una cosa es lo desconocido, otra cosa es lo erróneo, otra cosa es lo fallido, digamos, una cosa es lo correcto, otra cosa es lo cierto, otra cosa es lo honesto, y hay una cosa en medio ahí que se parece maravillosa, ¿sí? Hay gente que dice, es que ahí está lo bello, es que ahí está lo virtuoso, pues ahí está la felicidad, imagínense, entendemos el mundo realmente como es, son certeras nuestros entendimientos, además somos bien honestos, hacemos lo que creemos que debemos hacer, y además las cosas nos salen, pues qué maravilla, pues eso es la felicidad, ¿no?
Yo creo que ahí es donde está la sustentabilidad. La sustentabilidad es un valor, pero es un valor socioecosistémico, ¿sí? Y cada vez me convenzo más que en realidad ahí está la verdad. Cuando yo platico con mis amigos filósofos, yo no soy filósofo, pero platico esto con mis amigos filósofos, fenomenólogos, les digo, yo creo que ahí es donde está la verdad. Y no te metas con ese asunto, es súper complicado, etcétera, ¿sí? Pero bueno, lo que sí me dicen es, dice, mira, todo este rollo que estás tirando, Manuel, está en el mundo epistémico, todo está ahí, ¿sí? Ahora, el problema del mundo epistémico es que tenemos una bola de deformaciones, ¿sí? Cada vez que tratamos de entender la realidad, pues nos enfrentamos con los problemas del error de confirmación, lo que se llaman las disonancias cognitivas, ¿no? Evidencia silenciosa, entubamiento, o sea, no la tenemos fácil, ¿sí? Nuestra mente, ¿sí? Se trata de entender esa realidad y a veces nos equivocamos, digámoslo así, ¿no? Ahora, yo quiero pensar, bueno, seguramente varios de ustedes dirán, todo esto que nos está diciendo Manuel, pues está ahí en lo error, está equivocado, no pensó en esto, no pensó en lo otro, quién sé qué, etc. Quiero pensar que por lo menos alguno de ustedes puede pensar, bueno, no está tan equivocado, sí, como que le faltan algunos detalles, pero está ahí. Ahora, yo quiero pensar que estoy en lo cierto, y tan así que me atrevo a venir a darles una plática al respecto, ¿sí? Pero en realidad, ahora, lo que sí les puedo asegurar es que soy honesto, ¿sí? Porque creo lo que les digo y les digo lo que creo, ¿sí? Ahí sí estoy seguro, puedo estar erróneo, ¿sí? Pero por lo menos estoy ahí. Pero a mí no me sirve estar ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en medio, ¿sí? Y bueno, ¿y qué hay de lo bueno? Alguien me pregunta, bueno, ¿y qué hay de lo bueno? ¿Y dónde está lo amoroso? ¿Dónde está la compasión, la misericordia, la empatía, la solidaridad, la generosidad, el agradecimiento? ¿Dónde está en tu diagrama todo esto? Bueno, pues yo creo que el sentido de pertenencia, lo objetivo, en el sentido de lo intersubjetivo, etcétera, yo creo que esto corre en un eje ortogonal, en un plano de esta realidad en la que estamos tratando de entender las cosas, ¿sí? Es a partir de la verdad, digamos, que surge este eje, digamos, y yo creo que lo bueno es un eje que nos permite entender mejor la verdad, digamos, y lo malo es el sentido contrario. Si partimos de una verdad, pero vamos hacia abajo, digamos. Entonces, una cosa es el bienestar individual, el egoísmo, el yo, mí, solo, digamos, y otro es el bien común, el altruismo, nosotros, etcétera, ¿no? Pero claro, esto tiene sentido en el mundo humano. En el mundo físico, pues estamos hablando de lo ordenado, lo complejo, no hay bueno ni malo, ¿sí? Pero sí hay ordenado, hay complejo, y en el caso de los organismos vivos, pues hay lo adecuado, lo comunitario, etcétera. El problema es que cuando empieza a meter con la verdad, etcétera, estamos en una crisis de la verdad. Este libro salió este año, si no es que el año pasado, y este autor, un investigador de aquí de la UNAM, dice, vivimos de manera muy nociva con el asunto de la verdad, ¿sí? Está el asunto de la posverdad, que es una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias, emociones, con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales, ¿sí? Si el oponente siempre puede ofrecernos datos alternativos, por absurdos que sean, y si sus mentiras más groseras quedan impunes, por dañinas que resulten, tal parece que no nos queda más que conceder que ya no tiene sentido intentar dirimir la discrepancia por medio de los hechos o de las razones. La ciencia no tiene sentido hacer esto que estamos aquí, si siempre nos salen con que los otros datos, etcétera. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, es regresar al mundo de la supervivencia de las especies, del poder, de la que tenga más fuerza, pues entonces, por eso la gente quiere tener poder, ¿sí? Como cada quien tiene su propia verdad a la que se aferra sin recato alguno, no nos queda otra manera de resolver los conflictos que por la fuerza bruta, ¿sí? Bueno, entonces, los organismos, para que algo tenga simbolismo, debe poseer. Una de las cosas más complicadas de este discurso es separar este mundo, no separar, pero distinguir la diferencia entre el mundo humano y el mundo animal, ¿sí? Para que algo tenga sentido debe poseer un nivel de abstracción que nos permita entender que el símbolo reemplaza la idea y no la idea en sí. Los primates poseen habilidades cognitivas que pensamos que no tenían, como entender causalidad, sentido pasado y futuro, entender las interacciones con otros, etc. Sin embargo, el nivel de conciencia que alcanzan los seres humanos producto del desarrollo social y cultural, científico y tecnológico, no tiene precedente en el mundo animal. La capacidad para aprender un lenguaje simbólico se hereda biológicamente, pero el lenguaje simbólico se aprende socialmente.
esto que estamos haciendo es un acto completamente humano. A mí me encantaría tener una cebra ahí y un caballo por allá, etcétera, ¿sí? Pero hay una limitante que negarla no nos mete en problemas. Sear, que es un lingüista, dice, miren, hay 4 cosas que nos distingue, digamos, en el mundo de la ciencia, lo que nos permite hacer realidad social y lingüística. 4 conceptos, ¿no? La habilidad de cooperar, la intencionalidad colectiva, la habilidad para imponer funciones sobre los objetos, represas, nidos, telarañas, etc. Este árbol evolucionó para mover fotosintetatos y agua del suelo, etc. Pero un castor lo ve y es capaz de darle otra función diferente, ¿sí? Ahora, cuando uno tiene la capacidad de imponer esas nuevas funciones, pero a través de una declaración, a través del acto del habla, como te nombro presidente, esta es la moneda, a partir de ahora ya eres doctor, etcétera, ¿sí? Y además, pues unas reglas constituyentes que te permiten hacer esto, ¿sí? SEA dice, toda la realidad institucional humana es creada y mantenida por la aplicación repetida de una forma declaratoria del acto del habla, y esto se hace con el propósito de crear, mantener funciones de estatus. Los animales son capaces de hacer las 2 primeras cosas, pero ya la tercera y 4 se necesita un lenguaje simbólico, ¿de acuerdo? Entonces, es a través de este lenguaje simbólico que nosotros intercambiamos nuestros pensamientos, deseos, visiones, alcanzando niveles de conciencia más allá que cualquier otra especie en nuestro planeta, pero es también a través de esta herramienta que creamos un componente sustancial de nuestra realidad social. Sí, sí, te acepto como mi pareja, etcétera. Sí, voto por ti, te doy todo este poder, te declaro la guerra. Esta es la nueva moneda. Son declaraciones verbales, ¿sí? El gobernador del Banco de México puede pararse en televisión y decir, a partir de mañana estos papelitos, celulosa, etcétera, ahora son moneda de cambio. Pero es porque es el gobernador del Banco de México y porque se nombró, porque hay una regla que dice que el presidente nombra al gobernador del Banco de México. Este señor no puede hacer lo mismo, ¿sí? Alguien declaró que ese dinero ya no valía nada y él no tiene la capacidad de declarar a partir de ahora sí vale y vender todo eso. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, la manera de ver que existen estos 3 mundos es ver cómo se almacena la información. En el mundo físico-químico hay información estructural y se almacena de manera jerárquica y anidada, ¿sí? Todas las rocas están hechas de átomos, todos los paisajes y montañas están hechos de rocas, todo el territorio está hecho de paisajes, etcétera, ¿sí? En el mundo vivo la información se almacena genéticamente, ¿sí? También de manera jerárquica y anidada, ¿sí? Pero es el ecosistema, ¿sí? La conjunción de estas 2 informaciones. Y en el mundo humano también hay información almacenada simbólicamente, ideas, cultura, etcétera. Y es el socioecosistema cuando integramos esa información. Y entonces en realidad en el mundo humano hay información simbólica, genética, estructural, conjunta. Entonces, una cosa son los átomos, otra cosa son las especies, y otra cosa son lo que se llaman las representaciones sociales, los predicados de significación que somos capaces los seres humanos de darle a las cosas, etcétera, ¿sí? Y entonces, bueno, en el mundo físico hay fronteras, estas fronteras que estructuran la realidad, son fronteras que se dan a diferentes niveles, bueno, generan diferentes niveles de interacción a diferentes escalas, a escalas planetarias, inclusive más allá, hasta el sistema, hasta el universo tiene un límite, digamos así. Las fronteras biológicas son mucho más complejas porque son biofísicas, ¿sí? Y también se dan a diferentes niveles y la realidad biofísica se construye a diferentes escalas de tiempo y espacio, etcétera, ¿sí? Pero en el caso de los seres humanos, las fronteras son teleológicas, hay propósitos, hay metas detrás de donde ponemos límites, y esas fronteras también se dan a diferentes escalas de tiempo y espacio, y no son fronteras físicas, son fronteras cognitivas, son fronteras de decisiones, de deseos, etcétera. Ese es el mundo humano en el que estamos viviendo. Son fronteras que muchas son impuestas, otras son acordadas, algunas son creadas, otras son descubiertas, algunas son aceptadas, otras son repudiadas, etcétera, ¿no? Bueno, en el caso, entonces un sistema tiene una relación causa-efecto, son los que llamamos los procesos teleomáticos, pero el ecosistema no solamente tiene relación causa-efecto, sino además tiene programa-función. Se incorporan procesos teleonómicos que son teleonómico-máticos, ¿sí? Y finalmente los socioecosistemas, además de las relaciones causa-efecto, además del programa-función, además de la motivación-acción, ¿sí? Están todos juntos procesos teleológicos, telios. Hay una dirección consciente hacia dónde queremos ir,
¿sí? Entonces, mientras que en el mundo físico hay un determinismo, ¿sí? Son mundos objetivos, ¿sí? En el caso del mundo biológico o biofísico, pues en realidad ahí es un mundo ético en el sentido de comportamiento, ¿sí? Y en el caso de los socioecosistemas, pues se incorporan las motivaciones, las decisiones conscientes, hay libre albedrío, etc. Entonces, en un mundo físico, los sistemas están interactuando a través de su estado, ¿sí? En el mundo biológico, esos estados son detectados por los organismos que participan, ¿sí? Interactúan midiendo esas señales, etcétera. En el mundo con conciencia, en algunos animales, etcétera, empieza a haber signos, ¿sí? que intercambian, ¿sí? Y en el caso de los socioecosistemas, además hay se fijan cómo es jerárquico y es anidado, ¿sí? El asunto es que, claro, los componentes están interactuando, dos rocas están interactuando, ¿sí? Interactúan, sus estados cambian, ¿sí? Pero cuando una roca interactúa con una planta, si la planta le manda estados, le manda señales, pero la roca no es capaz de interpretar las señales porque no tiene sensores, ¿sí? Cuando dos plantas están interactuando, bueno, pues intercambian estados, señales, etc. Cuando un organismo con cierta conciencia empieza a interactuar con una planta que no tiene conciencia, ¿sí? Pues seguramente el organismo le manda signos, le manda señales, estados que la planta puede detectar, pero le manda signos que la planta no detecta, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de interacción, pues esta es recíproca o es limitada. Si esta niña le está mandando estados, señales, signos, símbolos a esa roca que está ahí enfrente, y esa roca de enfrente también le manda estados, señales, signos y símbolos, ¿sí? Producto del autor de eso. Pero la roca como tal no es capaz de interpretar ni de interaccionar con las señales, signos y símbolos como roca, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Y entonces, pues dependiendo qué es lo que está interactuando, con qué tenemos esto. Esta me la voy a pasar rápido porque ya no tenemos mucho tiempo, la información es orden en contexto, y entonces estos estados, cuando se detectan estos procesos, se convierten en señales, estas señales cuando se encuentran relaciones se convierten en indicadores, estos indicadores cuando se empiezan a entender a través de la conciencia, se llama conocimiento, y cuando ese conocimiento se generan principios a través de conocimiento, bueno, pues surge la sabiduría, etc. Entonces, en el mundo físico, pues lo que hay son estados, ¿sí? Hay valores, pero son valores producto de estados. En el caso de los ecosistemas, pues ya empieza a haber señales, empieza a haber indicadores, empieza a haber conciencia de algunas cosas, pero realmente es hasta los sistemas socioecológicos que integran todo esto, ¿sí? Y esto es importante entenderlo porque en el mundo físico, imagínense, es un mundo en donde el azar es lo que define muchas cosas. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezcan 5 haces solamente por el azar? Bueno, pues es una en .0001. Yo tengo que tirar los dados unas 8,000 veces para tener 5 haces. Si tengo muy buena suerte, pues a lo mejor la primera vez. Si tengo mala suerte, a lo mejor después de 20,000 veces lo hago. Pero ¿qué pasa si yo selecciono? Si cada vez que sale un as lo saco unas y lo saco. Eso acelera tremendamente el proceso. ¿Y qué pasa si yo cargo los dados? ¿Sí? O simplemente hago dados con puras as. ¿Se dan cuenta de la diferencia en lo que pasa en un mundo físico donde no hay conciencia, donde no hay selección, a un mundo biofísico donde además hay selección natural, y un mundo humano en donde más hay conciencia y hay ¿sí? Entonces, esto resume, digamos, en mi plática, el sistema, hay un sistema físico, los físicos estudian lo que existe, lo que está ahí, digamos, los biólogos tratamos de entender un sistema biofísico en donde aparece lo práctico, en donde vemos lo que es correcto en el sentido que la evolución sigue, las especies se quedan, etcétera, ¿sí? Pero las ciencias sociales sí empieza a trabajar con lo epistémico y trata de entender lo cierto, lo honesto, lo correcto, etcétera. Entonces no es lo mismo un mundo completamente objetivo que un mundo que no solamente es objetivo, sino además es sensible, ¿sí? No solamente del ser, sino del actuar y el hacer, a un mundo que es subjetivo completamente, pero que está montado en un mundo sensible, que está montado en un mundo objetivo, ¿sí? Donde surge el saber, el creer y el conocer. Un mundo en donde las cosas simplemente pasan, a un mundo en donde las cosas que pasan se miden, a un punto en donde las cosas que pasan se miden y además se interpretan, digámoslo así, ¿no? Un mundo en donde el azar es lo que transforma la realidad, un mundo en donde además de azar hay selección natural y entonces surge un orden, surge una línea
natural, digamos, y en el mundo humano en donde hay diseño, hay teleología, hay propósitos, hay metas, etcétera, ¿no? Entonces, un mundo donde se hace valer, un mundo que se hace valer, se evalúa, y un mundo que se evalúa, se valora, digamos, con ideas, deseos, etcétera, ¿no? Con información diferente, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que mantiene la realidad? Bueno, pues en el caso de los sistemas físicos, pues es la resistencia a los embates de otros componentes, etcétera. En el caso de sistemas biofísicos está la resiliencia, y en el caso de los sistemas socioecológicos está la sustentabilidad. Fíjense cómo la resiliencia en realidad es un valor que está en ese gajito de lo correcto, ¿sí? Pero en cambio la sustentabilidad está en el centro, en lo que es esta verdad que nosotros entendemos, etcétera, ¿sí? Y bueno, tiene implicaciones prácticas. Un cambio de paradigma ontológico trae consigo pues la manera como valoramos, la manera como definimos la equidad, la legalidad, la justicia, digamos, la manera como conocemos esa realidad, la manera como la transformamos, la manera como la administramos, la manera como enseñamos a nuestros alumnos, la manera como nos organizamos para lidiar con esa realidad, ¿sí? La gente dice, bueno, es que esta visión de los sistemas socioecológicos y los servicios ambientales es un sistema antropocéntrica, ¿sí? Bueno, pues sí, tenemos que proteger a las otras especies porque dependemos de ellas, y es cierto, ¿sí? Pero hay un axioma para la conservación que es más biocéntrica. Tenemos que conservar y proteger a las otras especies, pues tienen el mismo derecho a existir que nosotros, ¿sí? Pero ¿cuál sería el axioma de la conservación que no va en contra de ninguno de estos dos axiomas anteriores? Pero dice, nosotros tenemos que conservar, proteger a las otras especies, porque esas otras especies de nosotros somos parte de un mismo todo. Sin esas no somos nada, ¿sí me entienden? No vivimos, etcétera. Entonces, una cosa es el entendimiento de la realidad, la toma de las decisiones, ¿sí? Una cosa es lo que hacemos los científicos, otra cosa, bueno, que tiene que ver con monitoreo, bases de datos, etcétera. Pero otra cosa es cómo tomamos decisiones, y esas decisiones tienen que ser pues, eficientes, informadas, integradas, etcétera. Y finalmente, pues que las cosas mejoren, ¿sí? Que haya mejor equilibrio social, etcétera. Necesitamos las tres cosas. Si todas estas cosas están interactuadas, los científicos hacemos muy bien hacia acá, pero conforme nos vamos hacia allá empezamos a tener un poco de problema, ¿no? Una cosa es la ciencia por curiosidad, otra cosa es la ciencia para resolver problemas, y otra cosa es la ciencia basada en resultados. Necesitamos las tres, necesitamos bajar y hacer bien las tres cosas. Ahora el gobierno está impulsando mucho la ciencia basada en resultados, está muy bien, ¿sí? Pero no descobijando la ciencia por curiosidad. Necesitamos aumentar el tamaño del cobertor, digamos así, ¿no? Entonces, una cosa es la investigación disciplinaria, que es la que siempre hemos hecho durante años, etcétera, cada quien en su cajita, digamos, a empezar a hacer multidisciplina, que es como un movimiento más en términos de escala de tiempo y espacio, a la interdisciplina, que es trabajar con diferentes ámbitos, digamos así. Y la pregunta, bueno, ¿y qué es la transdisciplina? Bueno, la manera de entender la diferencia entre eso es ver estos dos ejes. Una cosa es tener más interacción y otra cosa es tener más pluralidad en la interacción, ¿sí? Entonces están la disciplina, que es la solución de los problemas desde la óptica de una disciplina, en particular marcos conceptuales, herramientas, instituciones, etcétera. Otra cosa es la multidisciplina, en donde aumentamos, hay más pluralidad, hay varias disciplinas que estamos incorporando. La interdisciplina ya incorpora un poco más participación. El planteamiento del problema y la solución depende de perspectivas de disciplinas contemporáneas, complementarias. Pero entonces, ¿qué es la transdisciplina? La transdisciplina es la inteligencia detrás de la solución, no puede venir solamente de la ciencia, ¿sí? Viene de las dos cosas. Los científicos somos expertos en rigor, en hacer y en tratar de entender esa realidad. Sí, pero los otros sectores, que son los que están en el campo de batalla, son expertos en pertinencia y necesitamos las dos cosas. Por eso es tan importante la transdisciplina. Entonces, ¿se acuerdan este diagrama, no? Los científicos como que estamos empujando esta esfera, digamos, del conocimiento y del entendimiento, pero es con la transdisciplina, a través de la acción, que empezamos a empujar, entonces es cuando realmente podemos tener avances importantes, ¿sí? Y finalmente, esta es una analogía, este es un festival de las artes y las ciencias. Entonces traté de buscar una conexión entre las dos cosas relacionadas con las redes. Entonces, así como la música se puede interpretar de diferentes maneras, la ciencia también nos organizamos de diferentes maneras. Yo hago una analogía, las sociedades científicas son como estas sociedades científicas en donde
premia, digamos, al esfuerzo individual, etc. Los programas nacionales con esfuerzos conjuntos, etcétera, pues son como estas orquestas, estos conciertos de orquestas grandes, etcétera. Pero yo creo que las redes académicas están en medio y son como los grupos de jazz, ¿sí? Esa es mi analogía. Entonces, si nosotros analizamos el formato de red resulta ser el modelo más creativo, más flexible, más dinámico, más comprometido y más eficiente, digamos. Entonces, sí hay que promover las redes dentro de la academia, ¿no? Bueno, ya ahí me quedo, simplemente sí necesitamos pensar en la realidad como una realidad humano-biofísica integrada, ¿sí? Y pues los invito a pensar en ese sentido. ¿Sí? Muchas gracias.